La venida del Señor. La venida del Señor es lo próximo. Eso sí, eso es muy cierto, sí. Por favor. Bueno, vamos a dejarlo ahí en estilo pregunta, a ver, hasta que cachemos qué es. Entonces, la lectura bíblica que leyó el hermano Iván dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. ¿Ok? Entonces, basado en eso, vamos a ir a ver qué es lo que pasó anteriormente en el sermón que mi esposa Chelsea dio la semana pasada. Creo que sí. Sí, fue la semana pasada. Entonces, Chelsea estaba hablando del último juez de Israel. ¿Quién fue el último juez? Samuel, muy bien. Samuel fue entonces el último juez. Entonces el título del sermón es ¿qué es lo próximo? Porque ya llevamos como 2 o 3 meses estudiando los jueces. ¿Me explico? Entonces vimos que tuvieron muchísimos jueces y ahora ya dijeron, bueno, se acabaron los jueces y ¿qué es lo próximo que va a pasar? Entonces ahora la hermana dijo que reyes. Vamos a ver entonces el periodo de transición entre el juez Samuel para ver entonces qué es lo próximo, cómo fue que ocurrió que antes de llegar al próximo rey, ¿ok? Entonces vamos a ir con el libro de Primera de Samuel, versículo 1 en el capítulo 8. Vamos a ver. Entonces, estamos aquí en la casa del Señor. Samuel, capítulo 8, versículo 1. Entonces voy a comenzar leyendo pronto. Vamos a darle unos cuantos minutitos aquí. Primera de Samuel, capítulo 8. Ustedes saben que cuando estaban estudiando en el libro de Esdras y Nehemías, 4 horas que si no me equivoco estuvieron ahí leyendo y todo el mundo de pie. Y nosotros tenemos 24 horas. El sábado es 24 horas de puesta del sol a puesta del sol. O sea que es importante tener un estudio bíblico porque si no entendemos la palabra del Señor no hacemos nada. Entendimiento es fundamental. Y luego entonces en su casa tienen una asignación hablando de entendimiento. Lean Daniel 11. Ahí habla de las personas que tuvieron entendimiento, cómo va a ser los últimos días. Daniel 11, eso es asignación. Entonces, 1 Samuel 8 dice, y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Oh, pero ahí tú me estás diciendo, el último juez fue Samuel, pero entonces ahí está diciendo la Biblia que puso como jueces sobre Israel, pero entonces vamos a ver qué pasó. Eso fue Samuel, dijo, ustedes van a ser los jueces, pero vamos a ver qué es lo que pasa. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Un poquito parecido a los otros hijos de... Perdóname. Sí, ¿para Faraón? No, del sacerdote, el otro sacerdote que estaban hablando hace... De Eli. Eli, ajá. Eli, sí, el otro sacerdote de Eli, que eran los que aceptaban soborno. Pero Eli sabía, y Eli trató de corregirlo, pero aquí en el Samuel vimos que ellos no siguieron el camino de su papá, que era Samuel. Entonces se reunieron, entonces basado en eso, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Tomó acción. Entonces el pueblo de Israel decidió reunirse y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, Samuel, tú sabes que te estás poniendo viejito ya. Te estás poniendo viejito y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí, espérate, Samuel, vamos a ver qué es lo que decide. Ahora pues, ahí que viene, ya ellos vinieron ellos vinieron que no querían a los hijos de él, pero a la misma vez ya ellos le están presentando una solución al problema. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Y quiero que presten atención aquí porque es bien importante, dice, porque queremos un rey que nos juzgue como a las demás naciones. Ahora, ¿alguien llama qué fue lo que Dios le dijo a ellos antes de que ellos entraran en la tierra prometida? Ustedes se recuerdan que Dios le dijo, les voy a dar la tierra prometida, pero ustedes no harán, ustedes no se contaminarán con lo de las otras naciones. Pero entonces ahora el pueblo de Israel, luego que tienen el juez aquí, están diciéndole, mira,
Queremos tener un rey como las demás naciones, mientras que una de las advertencias que Dios le dijo al pueblo de Israel será: te llevaré a la tierra que emana leche y miel, pero, ahí viene el pero no copien lo que ellos están haciendo. Entonces eso fue en aquel tiempo, pero hoy Dios nos trae a diferentes lugares. Entonces, ¿nos estamos copiando de las cosas del mundo? ¿O estamos mezclando las cosas de la iglesia y convirtiendo la iglesia como en una casa de ladrones? Entonces, todo eso nosotros tenemos que pensar y aplicarlo hoy en nuestros días. Entonces, el pueblo de Israel, volviendo al versículo 5, dice: ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo Samuel? Samuel inmediatamente él se sintió un poco triste, decepcionado, pero él no dijo mucho. Él no dijo, Samuel hizo algo muy sabio. Y aquí entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Si nosotros no estamos de acuerdo con algo que está ocurriendo, tenemos que tomar acción como Samuel hizo. Y Samuel lo que hizo fue, y Samuel oró al Señor. ¿Y qué hizo Samuel? Oró al Señor. Un ejemplo, ahora nosotros estamos en un grupo pequeño, todos nos conocemos y todo, estamos bien. Pero en el nombre de Jesús esta iglesia va a crecer, porque esa es la fe que nosotros tenemos y dice que todo el mundo necesita ser evangelizado. Y esta iglesia adventista no se puso aquí en Champaign para que nosotros 5 o 7 estuvieran aquí. Ahora tenemos 5, 7, 10, porque estamos en un momento de crecimiento y el Señor nos está probando a ver cuánta fe tenemos. ¿Me explico? Pero va a llegar el momento en que esa cortina hay que removerla hasta aquí, en el nombre de Jesús. Entonces, pero cuando la iglesia crece, va a llegar un momento en que esta iglesia tiene entonces que abrir un grupo pequeño en otra área de Champaign urbana e incluso Savoy, porque esto va a seguir creciendo, ¿me explico? Entonces, ya cuando vienen más gente, las cosas se empiezan a poner más complicadas, porque entonces ya tenemos que hacer más reuniones, vienen más ideas, viene todo eso, viene gente que está de acuerdo y que no está de acuerdo, y está bien. No quiere decir que si yo estoy de desacuerdo con algo, no. Ahí que es parte del ser humano, ¿me explico? Pero no quiere decir que vamos a traer división a la iglesia. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer, tenemos que orar. Samuel no estaba de acuerdo con la decisión del pueblo de Israel, pero él fue y ¿qué hizo? Él oró al Señor. Entonces vamos a ver qué el Señor le dice a Samuel. Entonces, y Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Entonces Samuel recibió la respuesta del Señor. Y entonces el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Ellos a quien rechazaron fue a mí, no fue a ti. Entonces sabemos que el plan de Dios no era básicamente que ellos tuvieran un rey, porque se le advirtió desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Josué, que ellos iban a entrar ahí, pero que el Señor iba a guiarlos a ellos. Pero entonces ellos, ahí nos establecieron los jueces y todo, pero no era que ellos tuvieran un rey, ese no era el plan del Señor. Pero como ellos dijeron, el Señor dijo, la palabra de Dios dice: ustedes pregunten y ustedes recibirán. Nosotros a veces preguntamos y recibimos cosas que no debemos de recibir, me explico. Pero si decimos: Señor, yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad, entonces sí, ahí la voluntad del Señor se va a hacer. Y a veces el Señor nos complace, como complació aquí al pueblo de Israel. El Señor le dio el rey que ellos querían. ¿Ustedes quieren un rey? Tengan un rey. Pero ustedes saben todos los años que ellos han ido batallando con los jueces, porque vimos toda la historia de cómo un juez bueno se levantó, entonces el juez murió, el juez desapareció por alguna otra razón, y Israel volvió a hacer lo malo de nuevo. Entonces vimos que estaban en un ciclo de yo levanto a un juez, entonces Israel lo hace bien porque tienen un líder, pero entonces luego se va el juez y lo hacen mal. Entonces todo era por apariencia física. Entonces humanamente nosotros hoy todo tiene que ser por apariencia física en nuestro ser, pero si nosotros morimos a nuestra carne y vivimos en el Espíritu, cuando nosotros podemos discernir en el Espíritu, vemos que la gracia del Señor y el pueblo de Dios, el nombre del Señor es glorificado a través del pueblo de Dios, pero para eso tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces, como dice, así que si el Hijo de Dios ha hecho libres, ustedes son libres verdaderamente. Entonces, vamos al versículo 8 y dice: así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonando y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Entonces, ahí vemos que Dios está dolido con el pueblo, porque Dios le está diciendo: mira, ¿sabes que los saqué de Egipto? E hice esto por ellos, abrí el mar rojo, luego cruzaron el río, fueron por el desierto, le daban
la nube, por el día los guiaba y por la noche tenían el pilar de fuego, estaba con ellos, no tenían agua, le daba agua, no tenían pan, le daba maná, no tenían vestidura, pero no se le gastaron los zapatos, no tenían nada, pero le di todo, salieron de Egipto siendo ricos y para eso no tuvieron ni siquiera que usar un bote, cruzaron el mar en seco, luego entonces cruzaron el río Jordán, todo eso yo lo he hecho por ellos, pero lamentablemente me han rechazado. El Señor está dolido porque el pueblo de Dios no ha apreciado todo el milagro que el Señor ha hecho. Entonces hoy nosotros, ¿cuántas cosas nos levantamos? Mira, todos aquí tenemos un abrigo, tenemos un techo, tenemos un heater, un calentador, una calefacción, tenemos todo, ¿me explico? Tenemos comida. ¿Alguien no tuvo a menos que sea un cereal de $1 en su casa? A menos todo, y si no tuvieron, pues avísanos, porque entonces nosotros tenemos que colectar y ayudar al pueblo de Dios, me explico, porque tenemos que ayudarnos a nosotros. Esa es la idea de vivir en comunidad en el Señor. Pero yo estoy seguro que aquí todo, porque aquí todo trabaja. Pero mira, Dios nos ha dado muchísimas bendiciones, y como Dios nos ha dado muchísimas bendiciones, tenemos que estar agradecidos. Muchísima gente, yo recuerdo cuando yo vivía en República Dominicana, lamentablemente yo veía niños de 3 años en las calles pidiendo dinero. Niños de 3 años pidiendo dinero. Eso era ahí. El hermano mío yo vivía en la ciudad de República Dominicana, que es Santo Domingo. El hermano mío fue a Santo Domingo, a República Dominicana, a una carrera de ATVs. ATVs son estos que tienen las 4 gomas que tú corres por el monte, o four track en un buen español puertorriqueño. Entonces el hermano mío fue allá y me dijo, yo me decía a mi Cano, me dijo, Cano, tú no has visto nada de pobreza. Y yo estaba en la ciudad, yo estaba conmovido con la pobreza. Me dijo, yo vi niños desnudos en el campo, que no tenían ropa, no tenían nada. Una casa hecha de choza, donde si hace un vientecito de 20 millas por hora, se le fue la casa. Entonces así es que vivían ahí, en ese tiempo en ese tiempo, eso no hace mucho tiempo, hace otros años atrás. Esa es la isla vecina de Puerto Rico. En Puerto Rico sí hay partes que son pobres, pero todo el mundo tiene ropa, tiene comida, me explico. Bueno, a veces no abundancia, pero lo suficiente. Entonces lo que quiero llegar es que el Señor nos bendice muchísimo y tenemos que estar agradecidos del Señor. Y lamentablemente el pueblo de Israel no estaba agradecido del Señor. Así, ok. Entonces, versículo 8, así como todas las obras han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, como mencioné anteriormente, me abandonaron y sirvieron a otros dioses y haciendo contigo. Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la advertencia que el Señor le va a hacer. Versículo 10. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey. Y dijo, así será. El proceder del rey reinará sobre vosotros. Tomará. Esto va a ser lo que va a hacer el rey. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas. Y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Básicamente el rey va a tener todas las posesiones y luego entonces se lo va a dar a los siervos del rey. Me explico, básicamente esto es política. Va a tener, tú te unes conmigo, demócrata, republicano, cualquier partido político. Entonces, o si en Puerto Rico le llamamos puestos de confianza. Me explico, porque yo, el gobernador de tal parte, te escojo a ti para que estés a mi lado, entonces yo te doy toda esta riqueza. Me explico. Entonces, ¿a cuesta de quién? A cuesta del bolsillo o del trabajo de la clase trabajadora, de la clase media, de la clase pobre. ¿Me explico? Ahora, eso no quiere decir que todo lo que esté en alguna parte política, dentro de alguna parte del mundo, ya sea aquí Estados Unidos u otro país, no todos los políticos son malos. Dios, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que orar por nuestros políticos. Si nosotros, cada vez que nosotros queremos criticar a un político, hiciéramos una oración por el político, sería muchísimo mejor. Y eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo lo que ellos hacen, no. Pero nosotros tenemos que orar porque la carta de Timoteo dice, oren por sus reyes. Nosotros no tenemos rey, pero tenemos presidente, tenemos gobernador, representantes, senadores, cualquier cosa. Entonces sí tenemos que orar por ellos, pero sí sabemos que el poder
político, ya sea en aquel tiempo, en el hoy. Sí, nosotros tenemos que lamentablemente someternos muchas veces a lo que ellos dicen, siempre y cuando no desobedezcamos la voz del Señor. Me explico, porque ya cuando llega el momento en que tiene que ver la ley del Señor, que es la que se pone en juego, ese momento llegará en el que nosotros no podemos obedecer la voz política, porque ahí tenemos que obedecer 100% al Señor Jesucristo, siempre, pero en ese momento sobre todo, como Daniel en aquel tiempo en Babilonia. Ustedes adoran la estatua, pero ellos no la adoraron porque ellos, los amigos de Daniel, ellos sabían que ellos no tenían que adorar al rey en ese tiempo, al rey de Babilonia con su estatua. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Jesucristo primero que nada. Entonces, continuando aquí con Samuel, ¿qué es lo que pasa luego? Vamos a ver que toda la tragedia que le va a pasar con ellos cuando ellos van a tener su rey. De vuestro grano y vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros anos, y los usará para su servicio. ¿Me ha parecido hoy? Si un ejemplo, vamos a la guerra, que es lo primero, buscamos los mejores jóvenes, y si no son tan mejores, los preparamos para que sean los mejores. ¿Me explico? No está muy lejos. Entonces, ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, para que el Señor no os responderá en ese día. Entonces ahí lamentablemente va a haber un momento en que sí va a ser, bueno, en ese momento en el tiempo de Israel, ellos sí van a ver que van a clamar al Señor por causa de vuestro rey, a quien escogiste para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. Ahí lamentablemente que va a llegar el nivel en que ellos van a decir, Señor Padre, pero qué clase de rey pusimos aquí, mira que, ay. Por eso que cuando nosotros escojamos, y nosotros los que tienen, lo que les gusta ir a votar, yo sé que no, entre todos ellos, pero hay que pedir la sabiduría al Señor, porque aunque algunos tengan una idea rara, pero Señor, ¿cuál es el futuro presidente que el corazón que tiene más semejante a escuchar tu voz? No nos podemos dejar ir por lo externo, entonces nosotros tenemos que orarle al Señor por quién va a ser, porque nosotros no queremos que ser cómplices de una decisión que ellos tomen. Ahora, si por el que nosotros votamos no gana, pero como el Señor sabe que ustedes votaron por lo que Él considera mejor, aunque no sea el mejor, entonces el Señor va a preservar la vida de sus elegidos. Pero ahora, si hay alguien que está apoyando, qué sé yo, que si homosexuales, que si todo eso, la Biblia no, la Biblia es bien clara con eso, ¿me explico? La Biblia dice que los homosexuales no entran en el reino de Dios. Eso no quiere decir que lo estamos condenando ahora aquí. Nosotros tenemos que llamarlos a ellos para que conozcan el amor del Señor, porque nosotros queremos ver todo homosexual en el reino de Dios convertido y amando al Señor. Esa es la meta que el Señor nos ha llamado, ¿me explico? Pero no podemos esperar a que entonces venga Jesucristo para que se pierdan. No, nosotros sabemos que si ellos no se arrepienten, ni los mentirosos, ni ninguno de ellos, pero la meta de nosotros es traerlos a Jesucristo para que se conviertan, como explicamos aquí en la escuela sabática, que lo leímos en Deuteronomio. Primero hubo conversión, entonces ahí es que viene el proceso de morir a la carne, ¿me explico? Entonces, nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor, no ser como el pueblo de Israel, dar un rey, dejarnos ahí que nos gobierne, haga lo que quiera con nuestras vidas, pero sí tenemos que orar y ser sabios en todo lo que hacemos cada día. Y ahora en el 2020, que viene el año de política, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, ¿ok? Entonces, seguimos aquí el versículo 19, no obstante, el pueblo rehusó a oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. Entonces, lamentablemente, la idea, ¿ustedes se recuerdan cuando Jesucristo vino? Jesucristo vino a hablar del reino de los cielos. Y ellos estaban esperando un rey que viniera, bajara un rey allá en un palacio con todo el oro para liberarlos del poder romano. Ese era el rey que ellos estaban esperando, pero Jesucristo vino ¿dónde? Jesucristo vino y nació en un pesebre. Nació humilde, nació sin dinero básicamente, nació pobre, pero nació y creció y luego llenó la sabiduría del Señor. Entonces, aquí en el pueblo de Israel, ellos querían un rey que los defendiera y que representara a la nación de Israel ante las otras naciones. Nosotros tenemos el poder porque nosotros tenemos muchos carruajes, tenemos muchos caballos, tenemos muchas armas de fuego. Ese era el rey que ellos querían, ese era Israel.
Ahora, llegaron el tiempo de Jesucristo y entonces ya reconocieron que Él era el Mesías, pero entonces cuando vieron que Él no tenía la idea, cuando vieron que Él no tenía la idea de liberarlos con fuego y con caballo y todo eso, y entonces algunos empezaron a decepcionar. Entonces ahí lo podemos conectar con el sermón que Gloria a Dios dio Herbert, donde que estaba hablando de Judas, que Judas era uno de los que inducía y yo, pero mira, este no es el rey que estamos esperando, necesitamos aquí un guerrero, me explico. Entonces ahí podemos conectarlo un poco para hacer un poco de recordatorio de lo que hemos estudiado anteriormente. Y luego entonces, esto era lo que ellos querían, el pueblo de Israel quería a alguien que lo representara. Ahora, ¿qué es más fácil? Entrenar a alguien por meses, oye, comprar caballo y todo eso, que confiar en el Señor y esperar que no abra el mar rojo, como en el tiempo de Moisés. Porque en el tiempo de Moisés yo le dije, ¿qué tú tienes en la mano? Entonces tenía la vara y pues entonces úsala. Entonces un pueblo que venía sin nada, trabajando sin comida básicamente, por años, tuvieron 400 años. Ahora el Señor los libera. Pero lamentablemente ellos se dejan llevar por la visión y no por la parte espiritual. Entonces eso es en Samuel 8, vamos a ir entonces a ver qué pasó, porque ya el Señor le dijo, mira, ¿sabes que ellos quieren rey? Pues darle un rey. Vamos a ir al capítulo 12, ¿ok? Primera Samuel capítulo 12. Entonces... ¿Pero qué pasó entre 8 y 12? Sí, vamos a explicar de que entre 8 y 12 básicamente es cuando van a escoger al primer rey, que ahí es que viene lo de el rey Saúl, que entonces el va y se le pierde ¿cómo que se dice? El donkey, Los asnos. los burros, los asnos. Entonces ya el papá se preocupó, pero los asnos llegaron, pero entonces él decidió ir a hablar con un profeta, que fue el profeta Samuel, que estaba allá en la montaña. Entonces ahí ya viene el tiempo de preparación. Entonces ahí Dios, luego vimos que van a escogerlo a él, que entonces es el hombre más alto, porque ellos querían apariencia, no solamente querían alguien que fuera un hombre grande. Entonces, pues ahí Samuel habla con él y luego entonces él regresa a su papá, los años ya está todo bien. Entonces el papá le pregunta que qué pasó con Samuel, pero no le dijo nada acerca de que él va a ser el futuro rey. Entonces luego vimos, bueno, déjame adelantar porque ya ahí nos sentamos en la parte de los reyes. Pero entonces si ese es el proceso de transición entre los capítulos 9 al 11 y entonces en el 12 que vamos a leer ahora. ¿Contestar la pregunta? Entonces, el capítulo 12, versículo 1 dice, entonces Samuel dijo a todo el pueblo de Israel, he aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis y he puesto rey sobre vosotros. Y aquí ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Básicamente él está haciendo un recordatorio de lo que han hecho y recordándole a ellos que ya está viejito. Aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, a quien he quitado el buey, a quien he quitado asno, o a quien he defraudado, a quien he oprimido, o de mano a quien he tomado soborno para cegar mis ojos con él. Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él respondió, el Señor testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en ese día, que nada habías hallado en mi mano. Y ellos dijeron, él es testigo. Básicamente él estaba explicándole de que si he hecho algo malo, háganme saber porque ustedes están tomando esta decisión. Imagínense si tú vienes, Samuel fue llamado desde que era niño, me explico, porque ya lo vimos anteriormente, que era niño, entonces Dios le habló desde que era pequeño y luego entonces Dios fue a diferentes lugares y Dios lo utilizaba. Entonces ahora el pueblo dice, no queremos, pero el pueblo no era que no quería a Samuel. Si Samuel duraba 500 años más, quizás iban a quedar bien. El problema parece que era con los hijos de él, porque los hijos de él eran los que estaban haciendo soborno y estaban haciendo todas las cosas. Pero entonces ellos le dijeron, no, el problema no es contigo, Samuel, no te preocupes, ¿ok? Entonces ahí utilizaron al Señor como testigo de que él estaba haciéndolo bien, Samuel. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, presentaos para que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob
fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor. El Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, cuales pelearon contra ellos. ¿De dónde vienen de dónde nació los moabitas? A ver, ¿quiénes fueron el papá de los descendientes de los moabitas? Ah, los moabitas vienen de Lot y una de sus hijas. Entonces, cuando salieron de Sodoma y Gomorra, lo pregunté, lo aprendí esta mañana. Entonces lo quise compartir con ustedes. No digan que dicen, wow, ¿de dónde sacó eso? Que esta mañana estaba estudiando y le dije, oh, mira, encontré eso bien curioso. Aquí vienen los moabitas, y moabita viene Ruth. Entonces hay Ruth que se casó con Boaz, y de ahí que viene ¿quién? Jesús, amén, gloria a Dios. Están aquí, están al día, están despiertos, es importante, están despiertos. Espero que todos estén despiertos aquí, gloria a Dios. Entonces, seguimos. Entonces, ahí, y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces ahí Samuel está haciendo básicamente una colección de información para entonces hacerle entender a ellos todo lo que el Señor ha hecho. Pero es interesante porque eso no pasa si tú no estudias, ¿me explico? O sea, Samuel, a pesar de que era juez, pero era una persona que sí sabía lo que le habían enseñado sus ancestros. Porque él no va a estar hablando aquí de que si los moabitas, que eso fue en el tiempo de Lot, me explico, eso fue en el tiempo de Abraham, que fue básicamente al principio, pero ya ahí pasaron años, ellos fueron a Egipto, salieron de Egipto, entraron a la tierra, salieron de la tierra, todo eso, me explico. Entonces eso va muchísimos años, pero él está haciendo el llamado, él está haciendo el recordatorio porque él sí sabía, porque él estaba instruido. Entonces nosotros es importante, nosotros estemos instruidos en la palabra, eso es lo que se llama cuando nosotros tenemos disciplina para poder entonces entender la palabra del Señor y aplicarla. Entonces, versículo 11 dice, entonces el Señor envió a Jerobbaal, a Bedán, a Jefté, a Samuel, y os libró de las manos de vuestros enemigos en derredor, de manera que habitéis con seguridad. Cuando vistes que Naas, rey de los hijos de Amón, contra vosotros me dijisteis no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor sea vuestro Dios, era vuestro rey. Entonces ahí él está hablando, él hace vamos a visitar un libro que está en el Nuevo Testamento. Entonces ahí el autor de ese libro está haciendo un llamado de los diferentes personajes históricos. Vamos a ver quién recuerda el libro. Personajes históricos. No les digo esa palabra, no lo van a saber. Eran los de la fe. ¿Cuál es? Está en el Nuevo Testamento, una de las cartas. Está después de la carta de Filemón. Ok. Entonces, si la tenemos, el libro de Hebreos. Estaba buscando el libro de Hebreos, ok. Entonces, en el libro de Hebreos vamos a ir al capítulo 11. Hebreos 11, vamos a ver casi al final, no al final, pero casi al final, versículo 32. Entonces ahí porque vieron que Samuel está diciendo, el Señor envió a Jerobbaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor de la mano que habité con seguridad. Eso fue lo que Samuel estaba haciendo el llamado de las personas que vinieron anteriormente, pero en el libro de Hebreos 11, Samuel aparece, pero entonces aquí el autor de este libro, que algunos piensan que fue Pablo, pero no está bien claro. Entonces en este libro también se hace un llamado, volvemos anteriormente, se hace un recordatorio de las personas que estuvieron anteriormente. Entonces dice en el versículo 32, capítulo 11, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltará para contar Gedeón, que fue un juez, Barak, otro juez, Sansón, Jefté, David, que fue un rey,
Samuel, que fue juez y profeta, y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon en el filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos y extranjeros. ¿Ok? Entonces en el versículo 39 dice, y todos esto habiendo obtenido, okay. Todo esto obtuvieron por la aprobación por su fe, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a darnos una pausa ahí, pero vamos a volver a ese versículo, ¿ok? Entonces vemos que aquí Samuel estaba instruido en la palabra del Señor. Vemos que en el Nuevo Testamento el autor de Hebreos estaba instruido en la palabra del Señor. Pero es importante que nosotros siempre miremos hacia lo que dice aquí la palabra del Señor. Como está diciendo la hermana aquí, el Señor me habla a través de su palabra cuando yo la leo. Que estaban estudiando en la escuela sabática. A veces leemos un capítulo, a veces leemos todo un libro. Ya yo lo he leído, es una historia más bonita y todo. Pero no es solamente la historia. Aquí vemos que Samuel sabía la historia, pero la historia aplicaba mucho para traer corrección al pueblo, porque el pueblo quería tomar una decisión de tener un rey cuando el rey no era el plan que el Señor tenía desde el principio para ellos. Entonces ahí le está usando, pero el Señor hasta este momento, mira, los ha rescatado de todo. Y aquí tenemos estos hombres. Pero luego entonces ellos pasaron a hacer la historia de los personajes de fe que ahora que se presentan en el Nuevo Testamento. Entonces, volviendo a Samuel, en el libro de Samuel dice, 1 Samuel 12:13 dice, ahora pues aquí está el rey, habéis escogido a quien habéis pedido, y aquí el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis al Señor, que Dios nos ama y tiene tanta misericordia, el Señor le dijo, mira, este es el problema que ustedes van a tener, sí, ¿ok? Pero vamos a tenerle una condición. Entonces la condición dice, si teméis al Señor, y le servís al Señor, escucháis la voz y no os rebeléis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros como el rey que reina sobre vosotros estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Dios tiene misericordia, aunque el Señor le dijo, mira, el rey le va a quitar sus hijas, le va a quitar su tierra, el rey le va a hacer esto, pero entonces el Señor dice, pero yo no, porque yo amo a mi pueblo, porque yo lo amo a ellos, vamos a entonces poner una condición, si ustedes me aman y me obedecen a mí, entonces sí, pues básicamente va a tener protección sobre ellos, ¿me explico? Pero luego más adelante vamos a aprender en el futuro, déjame no adelantar, déjame dejarlo ahí, dejarlo en interrogamiento. Vamos a ver luego qué pasó con su rey en el futuro. Pero si no escucháis la voz del Señor, a ver, aquí viene el pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvias. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, al pedir que vosotros un rey. Clamó Samuel al Señor, y el Señor envió a aquel día truenos y lluvias, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. El Señor estaba con Samuel. Y eso quiere decir que Samuel tenía una relación personal con Dios. ¿Cuál fue el otro que oró y no llovió por 40 años? Fue Elías, o Eliseo, uno de los dos. Elías, si no me equivoco. Elijah. Elijah, que es Elías, debería ser. Él oró para que no hubiera lluvia, luego entonces oró para que hubiera lluvia. Entonces Josué oró para que el sol se detuviera, para que ellos pudieran terminar la guerra, ¿me explico? Entonces aquí Samuel oró para que entonces ellos vieran que la decisión que ellos habían tomado no era lo correcto, y entonces el Señor envió los truenos y envió la lluvia y todo, ¿me explico? Entonces ahí quiere decir que hay poder en la oración. ¿Alguno ha escuchado la canción que dice hay poder en la oración? No lo voy a cantar porque aquí entonces se me llena la iglesia como que no está confiando. Pero hay una canción que dice que hay poder en la oración, ¿me explico? Y eso es una canción que está basada básicamente en los testimonios de cuando nosotros oramos al Señor. Pero entonces nosotros sí somos llamados a orar. Jesucristo oró. Jesucristo estuvo 40 días orando. Y pudo vencer la tentación. Estaba hambriento, pero pudo vencer la tentación porque él estaba conectado. Él murió a la carne, pero estaba viviendo en el espíritu porque estaba conectado con el Señor. Él tenía la misma fragilidad que tiene el ser humano, pero él nunca pecó.
Pero estaba el enemigo tratando de hacerlo pecar, claro que sí, todo el tiempo, porque si Jesucristo pecaba, el plan de salvación se destruía inmediatamente, porque no había más ninguna opción. Pero Jesucristo fue fuerte, nosotros somos llamados para ser como Jesucristo, para vencer toda tentación. Pero él dice, no, es que es muy difícil para mí. Es difícil porque no tenemos una comunicación con Cristo, porque no oramos. Pero es que es imposible. Dios te dice, todo es posible para mí. Pero tenemos que orarle al Señor para que nosotros entonces podamos vivir en santidad. Porque nosotros dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que ninguna persona que no se arrepentió de los pecados va a entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que clamar a Jesucristo y morir a la carne y vivir en el Espíritu para poder entonces entrar en el reino de los cielos. Entonces, seguimos aquí que el poder de la oración es grandísimo, que en aquel momento, y como muchísimo más, pero en este momento Samuel oró y dijo que haya lluvia, y hubo otro para poder mostrarle a ellos que el Señor estaba con ellos y que la decisión que están tomando era incorrecta. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. Básicamente el Señor nos está llamando a que le sirvamos ¿con qué? Que le sirvamos con nuestro corazón. No es que le sirvamos solamente para venir aquí a la iglesia y calentar la silla. No. Para calentar la silla ponemos el heater en 100 grados y se calienta todo aquí. Nosotros venimos aquí para aprender a escuchar la palabra del Señor. Salimos de este edificio y tenemos que seguir con la iglesia entre nosotros, porque Jesucristo es Jesucristo, que es representante, la cabeza de la iglesia, tiene que ir con nosotros donde necesita que vayamos. Me explico, si estoy guiando, tengo que representar a Jesucristo. Si estoy en la tienda, tengo que representar a Jesucristo. Si estoy en mi casa, tengo que representar a Jesucristo. Tenemos que vivir en Jesucristo, por eso es que somos llamados cristianos. Si no, mira, ¿sabes qué? Nos removemos el nombre de cristiano y se acabó. Porque si somos llamados cristianos es porque tenemos vivir en Cristo. Entonces, aquí seguimos con el versículo 21. No os debéis apartar, porque entonces iráis tras vanidades que ni aprovecharán ni libran por sus vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacernos pueblo suyo. En verdad, Jesucristo, Dios no tenía que cogernos nosotros. Él simplemente, a la vez que Adán y Eva pecaron, los dejaban allí, ya se murieron, ya pecaron, me desobedecieron. Pero porque Dios nos ama, entonces viene todo el plan de salvación, ahí viene hasta que llegamos al tiempo de Jesucristo. Entonces, y en cuanto a mí, lejos de mí, que pequé contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces aquí viene la parte de la instrucción. Hay que enseñar a la gente para que obedezcan al Señor, pero eso no quiere decir que vamos a condenar a la gente. No. Una cosa es enseñar y corregir, y otra cosa es condenar. Cuando condenamos, porque ya le quitamos la salvación. Si una persona, mientras una persona está viva, aún tiene esperanza de arrepentirse, si la persona no ha pecado contra el Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo está trabajando para que nosotros llegamos al arrepentimiento. Entonces nosotros estamos aquí para instruir y orar para que las personas se arrepientan, y entonces podamos todos nosotros entrar en el reino de los cielos. Entonces el versículo 24 dice, solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces básicamente el Señor está hablando ahí de que hay que obedecerla, hay que amarla, hay que valorarla, hay que instruir a las personas. Entonces hay que traer corrección. Entonces ahora me gustaría completar con el versículo, con la parte del Hebreos 11. Se recuerdan que les voy a hacer una pausa aquí. Vamos entonces al versículo que teníamos anteriormente en el Hebreos 11, versículo 39. Entonces, todo eso pasó en un momento por fe. No por fe, lo que vamos a decir ahora, el versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros. Entonces básicamente pasaron todos estos jueces y todo eso, pero entonces nosotros tenemos una esperanza nueva, que la cual la vamos a recibir por fe, porque si ellos, un ejemplo, se quedaron con eso nada más, entonces ¿qué iba a pasar con nosotros? Pero Dios en su misericordia envió a Jesucristo para que entonces la perfección venga a través de Jesucristo. Entonces el verdadero rey, que es el rey que nosotros estamos esperando,
es Jesucristo. Pero hoy nosotros tenemos dos opciones, como las tuvo aquí el pueblo de Israel. Nosotros tenemos la opción de aceptar el reinado de Jesucristo o tenemos la opción de aceptar el reinado de Satanás. El reinado de Satanás es vivir en la carne y aceptar todo tipo y aceptar todo tipo de pecado y vivir en el pecado. Ese es el reino de Satanás. Pero o queremos entonces aceptar el reino de los cielos, que es vivir en el Espíritu, para que entonces podamos entrar en la Nueva Jerusalén cuando Jesucristo venga la segunda vez. Entonces, para todo eso, nosotros muchas veces tenemos que ser disciplinados. Nosotros necesitamos aprender y tenemos que ser corregidos. Aquí Samuel, como mencionamos anteriormente, él estaba tratando de disciplinar y corregir al pueblo y las consecuencias, y no las consecuencias de sus decisiones. Entonces, en el Hebreos 12, que por título le ponen en la Biblia, dice la carrera del cristiano, pues por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos de ese pecado. ¿Me explico? El pueblo de Israel lamentablemente no se despojó de ese pecado. Ellos querían vivir por apariencia. Ellos solamente querían tener un rey que los guiara y los representara. Yo soy el rey X, yo soy el rey, cualquier nombre del rey, porque yo represento a la nación de Israel. Entonces nosotros estamos viviendo como pueblo de Israel, tenemos solamente que nos representen, ya sea cualquier cosa. Entonces, ahora dice, pero, y fácilmente nos envuelve el pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante de nosotros? ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante de nosotros? A ver, alguien, un voluntario, ¿cuál es la carrera que tenemos delante de nosotros? Ricky. La santificación. Ay. Yo me esperaba que allí iba a decir Jesucristo, pero él dijo la santificación. Eso va más profundo que Jesucristo, me explico. Porque él está mirando más allá, y entonces para llegar a ser santificados necesitamos ese amor a Jesucristo. Eso es tremenda meta. Nosotros tenemos que ser santificados. Muy buena respuesta. Entonces, seguimos, versículo, tenemos la carrera delante de nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ese es el poder, ahí que está el rey de nosotros, que es Jesucristo, está sentado a la diestra, quiere decir está al ladito del trono de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora mismo Jesucristo? Él está abogando con nosotros. ¿Está en qué parte? ¿Ah? En el lugar santísimo. Está en el lugar más santísimo. Vino del lugar santo al lugar santísimo. Para entonces presentar, mientras está pasando el juicio, todas las personas que murieron. Entonces, a la vez que ese juicio de las personas que murieron pase, entonces va a comenzar el juicio de las personas vivas. No sabemos cuándo va a terminar el juicio de las personas muertas, pero sí sabemos que no está muy lejos, porque el Espíritu de Profecía nos dice, como en Daniel dice, que todo será muy rápido. Nunca se ha visto en la historia que todo sea más rápido que en el 2019 o en el último milenio. Ahora yo agarro mi celular y yo puedo llamar a cualquier parte del mundo. Yo envío un mensaje instantáneamente hasta cualquier parte del mundo. Yo agarro un avión y llego en 2 horas, 3 horas, dependiendo. Eso ha pasado en los últimos 100 y pico de años, todo eso, sobre todo. Todo se mueve muy rápido, ¿me explico? Entonces, sí, sabiendo que estamos bien cerca, Jesucristo está en el lugar más santísimo, está abogando por nosotros para que nosotros nos arrepintamos, porque dice que el Evangelio se va a distribuir a toda nación y toda lengua va a escuchar la palabra del Señor. Entonces, ahora, como vimos aquí en el Probate y Ver, ¿cómo fue que ese hombre se convirtió al Señor? Por una estación de radio. ¿Tú te crees que había un adventista allí tocando la puerta? No, pero había alguien detrás de una estación de radio hablando del mensaje del Señor. Él buscó por internet y aceptó el mensaje y se bautizó. Entonces, la tecnología es buena si la utilizamos sabiamente, ¿ok? Entonces, si no la utilizamos sabiamente, lamentablemente es una arma de doble filo que nos puede traer pecado y condenación. Entonces, volviendo aquí, Jesucristo nos salvó. Jesucristo está en la parte del cielo, en la parte más, el lugar más santísimo. Entonces dice, considera pues aquel que soportó, como la entera anteriormente, soportó tal hostilidad a los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, no os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige. Hijo mío, dice en el versículo aquí, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que él recibe por hijo. Entonces, ¿por qué Jesucristo nos disciplina? Porque nos ama. Porque Él nos ama. Entonces, nosotros sí necesitamos corrección. Porque nosotros recuerden que nosotros fuimos llamados de la parte de oscuridad, me explico, pero nosotros fuimos llamados de la parte oscura para venir a la luz. Cuando venimos a la luz, todo entonces empieza a ver, oh, pero espérate, mira que el pecado que yo hacía, yo pensaba que eso era bueno. Entonces, pero Jesucristo dice, hijo mío, ¿sabes qué? Eso no era lo mejor, pero ¿sabes qué? Vamos a corregirlo, pero si estamos bien apegados a ese pecado, nos va a doler dejar el pecado, pero luego entonces vamos a encontrar la paz, porque Jesucristo lo que queramos es que nosotros vivamos en paz. Entonces dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo a quien a su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre, de quien de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, refiriéndose a los papás terrenales, nos disciplinaban por pocos días, ¿ok? Como les parecía, pero Él, refiriéndose a Dios, nos disciplina ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos de ¿qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste al principio? Santificación. Entonces aquí la palabra ahí dice, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Entonces nosotros somos disciplinados para participar de la santidad del Señor. Entonces ahí vemos que cuando Moisés iba a ver a Dios, básicamente nadie le dijo, no, solamente subes tú. Entonces él tuvo que ir por un proceso de preparación para ser presentado limpio, pero él no vio toda la cara, él solamente vio una parte del Señor, y era tan glorioso aquel momento que fue básicamente, es único, ¿me explico? Entonces, sí, Dios nos prepara para que nosotros un día veamos el rostro del Señor, y también vamos a ver a todos los demás en el cielo, pero yo a quien quiero ver sobre todo a Jesucristo, pero quiero verlo ustedes allá conmigo, pero quiero que ustedes pidan a otra persona para que ellos vean el reino de los cielos. Entonces el Señor nos corrige porque Él nos ama, porque quiere que nosotros llegamos a la santidad. Entonces el presente ninguna, pero como dice el versículo 11, dice, al presente ninguna disciplina parece por causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿A quién le gusta la corrección aquí? La corrección duele, me explico. La corrección duele, pero es una corrección, como dice la palabra del Señor, dice. La palabra del Señor dice que cuando tengamos luego de la corrección va a tener fruto apacible de justicia. Entonces vamos a tener esa paz interna. Se puede caer el mundo alrededor de nosotros, pero si tenemos la paz de Cristo, nosotros no nos vamos a mover, ¿me explico? Entonces es que venimos cuando estamos sobre ¿quién? Estamos sobre la roca. Si estamos sobre la roca, no importa cuántos vientos vengan, no importa lo que pase, nosotros estamos firmes, no nos caeremos. Entonces, sí vamos a tener pruebas, sí vamos a ser corregidos, sí vamos a tener que ser disciplinados por el Señor, pero todo eso va a ser para que nosotros seamos santificados y podamos gozar de una paz interna, como dice en una de las cartas de Pablo, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me explico, esa es la paz que nosotros queremos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en el versículo 12, y ya con eso tengo 2 versículos más y termino. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 12 dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Entonces aquí que dice la palabra del Señor, hay otro versículo bíblico, dice que haré los lugares que están desviados, también los lugares que no son en inglés crooked, a ver. ¿Ah? Y a los lugares que están virados los haré derechos, me explico. Me aprendí ese versículo en inglés, ahora tengo que decir. Pero ya básicamente sí, el Señor va a hacer nuestros caminos derechos para
¿Para qué? Para que aquellos que tienen problemas con sus rodillas, no quiere decir rodillas físicas, pero si tienen problemas con sus rodillas físicas, lo oramos al Señor y el Señor lo puede sanar también. Si está en el plan del Señor, porque a veces le preguntamos al Señor que lo sane y después entonces para su condenación. Y para que una persona sea sanada y se condene, es mejor que se quede un poco trabajando y caminando cojo y entre al reino de los cielos sin una pierna o sin un ojo, que entre al infierno con su ojo y con su pierna. ¿Me explico? Entonces, pero el Señor espiritualmente, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a hacer todos esos lugares que están virados derechos para que nosotros, nuestros pies se fortalezcan, nuestras rodillas se fortalezcan, pero eso va a venir luego de la disciplina, ¿me explico? Luego que el Señor nos va a corregir y nos va a amar. Entonces, recapitulando, vimos que Samuel, en el periodo de transición, el pueblo le preguntó por un rey, y entonces el pueblo le dijo, ¿sabes qué? ¿Queremos un rey? Y el rey le dijo, pero ¿por qué? Entonces ahí Dios le dijo, ¿sabes qué tal el rey que ellos piden? Entonces ahí vienen las consecuencias del rey que ellos pidieron. Y entonces vimos que el pueblo tiene dos cosas, o sigue el rey y hace el bien, o sigue el rey y no hace el bien. Entonces dependiendo de lo que la decisión que haga, va a ser la consecuencia. Y luego vimos que todo eso viene envuelto con disciplina. El Señor iba disciplinando al pueblo de Israel y ahora el Señor nos ha disciplinado a nosotros. Y como todos esos héroes de la Biblia, como mencionamos algunos en el Hebreo 11 y 12, aquí también nosotros somos llamados ¿para qué? Para que nosotros vivamos por la fe, pero que nosotros no vivamos por apariencias. Bueno, básicamente eso lo dejo ahí. Terminamos ya. Si dudas, preguntas después que salgamos de ahí. Entonces, vamos a hacer una oración cerrando el sermón, luego el cántico y luego entonces cerramos la oración con el del servicio, ¿ok? Entonces vamos a ponernos a orar, si se quieren podemos pararnos y nos quedamos parados luego para la canción también. Entonces, Señor Padre Dios, en este momento oramos para darte gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu y no en la carne, Señor, como dice tu palabra. Si el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, los ha hecho libres, ustedes son libres de verdad. Señor Padre, nosotros solemos llamarnos cristianos porque creemos que Jesucristo murió en la cruz, pero Señor, ayúdanos a vivir el verdadero cristianismo, Señor Padre. Ayúdanos a vivirlo como tú quieres que lo vivamos y ayúdanos a hacer luz en el mundo, Señor. Y como dice tu palabra, que la luz no se puede esconder, sino que se pone en lo alto de las colinas para que sea vea por todos, Señor Padre. Te pido que nosotros podamos, Señor, ser esa luz en este tiempo, Señor, y que cuando tú vengas nosotros podamos escuchar la palabra que diga, muy bien, hijo mío, ven y entra al reino de los cielos que te ha sido preparado para vosotros. Ayúdanos a estar siempre acogidos a ti y a ser puros y limpios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora vamos a tener un cántico, vamos a cantar 408 si no me equivoco, y a 408. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada
hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento me entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil soy. Cristo me dice cuán vano yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento entrego mi ser. Amén, gloria a Dios. A cada momento vamos a ver ahí al Señor. Entonces vamos a hacer alguna oración. Si hay alguien que tenga un pedido de oración o alguna alabanza para entonces presentarla al Señor antes de cerrar con el culto. Silence one. Perdóname. ¿Cómo se dice? Una silence petition. Una petición silenciosa. Sí. Ok, vamos a entonces orar por su petición silenciosa, que el Señor la conoce, pero vamos a orar por ella. Que el Señor haga su voluntad de acuerdo como está escrito en el reino de los cielos, porque allá arriba hay un plan, cada uno de nosotros tiene un libro. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, vamos a ver luego los videos o cuando venga la tecnología ya, no sabemos, vamos a leer el libro, vamos a ver, oh, pero esto lo hice, no lo hice. Entonces, sí, vamos a ver que eso se cumpla con la voluntad del Señor. Entonces, la hermana aquí, por favor. Sí, yo quiero pedir delante del Señor por las personas que vinieron al seminario de salud integral, que el Espíritu Santo toque sus corazones, porque fueron unos temas llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor nos ha hablado en la forma como Él quiere que vivamos. Y pues yo pido al Señor que esas personas, que el Espíritu los mueva y que ellos puedan mirar que el Señor tiene un pueblo que Él quiere sanar. Amén. Y que pues sabemos, lo digo en la persona mía, que estamos en una lucha nosotros aún como iglesia para ese estilo de vida que Dios quiere, que nos ayude al Señor a morir al yo para que Él sea el que reine en nuestra vida, que nos ayude a abandonar el pecado para que nosotros seamos sanos tanto físicamente como espiritualmente. Ese es un pedido. Y eso es muy cierto, tenemos que seguir orando por ellos, ¿ok? Porque ellos sí escucharon el mensaje de salud espiritual y salud física y mental, pero si nosotros lo dejamos ahí, nosotros pusimos nuestra parte, ahora nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo recuerde y que le traiga de recuerdo a algo que ellos vieron en nosotros, que nos distinguió siendo diferentes. No es porque somos mejores, no, pero que recuerden que vieron a Jesucristo a través de cómo nosotros lo tratamos. Entonces ellos van a decir, ah, pero espérate, yo sentí una paz allí, que es la paz que sobrepasa sobre todo. Entonces eso es lo que yo quiero experimentar. Y el Señor, nosotros tenemos que orar por ellos constantemente. Yo sé que el Señor va a traerlos a conocer su mensaje. Yes. Uno más, me habló Hilda, la que nos dio el libro, Oh, sí. nos dio un regalo. Al otro día ella me habló y me dijo, hermana, como yo le digo hermana, ella me dice hermana también. Hermana, dice, yo quiero decirle que usted, empezamos a hablar de varias cosas y dice, mire, el mensaje que vieron es un mensaje que yo le digo a usted, así me lo dijo con una seguridad y yo lo sentí en mi corazón. Usted ve que son poquitos, yo miro, pero el Señor va a llenar esa iglesia. Así dijo, el Señor va a llenar esa iglesia porque tiene un mensaje muy bonito, tienen la verdad. Y dice, y ella me dijo, cuando dijo eso, hablamos muchas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo la tocó. Y le dice, yo tengo mi iglesia, dice, porque me gusta lo que, unas cosas que enseña, pero yo lo que miré, que el Espíritu Santo la impactó. Y ella, yo creo que está así,
que miro, sintió el Espíritu Santo, sintió la verdad, pero está como, o sea, ella nada más dijo, pero dice, yo tengo mucha gente que no han querido venir a la iglesia donde yo asisto, no les gusta, pero yo lo voy a poner en el Facebook, yo tengo mucha gente para que vayan a su iglesia, porque yo voy a hablar de ustedes. Entonces eso es un testimonio poderoso y que yo sentí en mi corazón el Espíritu que Dios va a traer gente a esta iglesia. Y cuando en la mañana que tú volviste a decir que esta iglesia se va a llenar, que esta iglesia vamos a quitar esta cortina, y yo así lo siento, que el Señor, ya estamos en los últimos tiempos, el Señor va a traer a su iglesia a salir de Babilonia para traerlo a su iglesia. Y más que nada, yo también le pido al Señor, en lo personal, que también estoy en una lucha del ¿cómo se dice? Del dominio, de dominar, porque a mí me gusta mucho comer, ¿sí me entienden? Y también estoy en una lucha y le pido al Señor, sí comemos bien, pero mucha cantidad. Y yo le pido al Señor que nos ayude a ser temperados en esas cosas, a menos de mí y a mis hijos también. Ahí van, sobre todo. Ponemos de excusa que porque es saludable y las porciones son Y que son saludablemente ricas. ¿Sí? Entonces, vamos a orar por eso. ¿Algún otro pedido de oración? Ya levantó la mano. Ashley. Oh, no, perdóname. Es que yo pensaba que me levantaba la mano. Está bien. Bueno, pues entonces vamos a orar. Si necesitan quedarse sentados, que se pueden quedar sentados. Lo importante es que se concentren en la oración. Me explico. Porque no queremos que se queden parados y pues digan, ay, ahora estoy orando, pero me duele las piernas. No, lo importante es que nos conectemos con el Espíritu. Si es sentado, se pueden quedar sentados, si es parado, no te gusta, ¿ok? Entonces vamos a orar. Señor Padre Dios, en este momento te damos gracias, Señor Padre, porque tú nos has traído, Señor, hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú abriste este lugar. Gracias, Señor, porque tú abriste puertas. Y, Señor Padre, este fin de semana se cumplió un año, Señor, que cuando nosotros estábamos en San Luis y nosotros llevamos la llamada y el Herbert estaba allá en su casa orando, Señor, que qué iba a pasar con el grupo, si iba a abrir un grupo, que estaba él en ese momento, Señor. Y un día como hoy, Señor Padre, nosotros estábamos allá y conocimos al pastor, que luego entonces, gloria a Dios, tú lo trajiste aquí para que él ayudara a abrir este grupo, Señor Padre. Gracias, Señor, porque se cumplió un año este fin de semana, Señor, de que este grupo se comenzara, Señor Padre. Y gracias, Señor, porque la semana pasada culminamos con el programa de salud integral. Gracias, Señor, porque la gente ha estado interesada. Gracias, Señor, porque nosotros hemos tratado de ser luz, Señor, y nosotros no podemos hacer nada sin ti, Señor, porque si nosotros estamos haciendo las cosas, pues no te tenemos a ti en vano, Señor. Pero Padre, te queremos y te rogamos que tú bendigas a tu pueblo que está aquí en la iglesia y a aquellos que están fuera de la iglesia, Señor Padre, porque tú tienes un pueblo escogido, Señor, el cual necesita, Señor, venir y unirse para poder celebrar la fiesta que tú tienes para nosotros cada sábado, Señor Padre. Gracias, Señor, te damos por aquellas personas que nos vinieron, nos visitaron. Gracias, Señor, porque tú estás tocando el corazón de ellos. Y ayúdanos, Señor, a ser temperantes, aún con lo que hacemos, que sea saludable o no, Señor. Ayúdanos a ser temperantes, tener dominio propio, Señor. Y también, Señor, por las intenciones que son de nuestro corazón, que muchas veces las llevamos ante tu presencia, Señor, pero te la presentamos a ti, Señor. Te presentamos eso, Señor. Y que toda petición que nosotros tengamos en nuestro corazón, Señor, que se haga correspondiendo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor Padre, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque el amor trae disciplina, porque tu palabra dice, Señor, que tú corrijas a aquellos a quien tú amas, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a tener siempre la voluntad de poder aceptar tu voluntad, Señor Padre. Ayúdanos a estar conformes con tu voluntad, Señor. Y aunque a veces nos duele, Señor, pero en el momento nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a tu pueblo, Señor. Y ahí bendice la comida que en algún momento comeremos, la física, y ayúdanos a ser sabios y prudentes en tu presencia. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.